Muy bien. Aquí nos hemos quedado en la clase anterior. Estábamos viendo el cálculo de la mediana. Hemos visto cómo se calculaba la mediana para datos no tabulados. Y ahora nos tocaba hacer el cálculo de la mediana para datos tabulados, ¿no? Y aquí nos daba dos pasos para calcular la mediana. Lo primero que se tenía que encontrar era el intervalo que contiene a la mediana utilizando esta pequeña fórmula, ¿ya? Vamos a aprender a usar el día de hoy. Y segundo, dices, hay que encontrar la mediana con esta fórmula que nos indica aquí. Bien, para eso vamos a hacerlo en ejercicios que ya teníamos hecho. ¿Dónde están? Dame un minuto, se los paso los ejercicios. Ejercicios del 4 de abril. Aquí están. Un minuto mientras se abre, ¿ya? Muy bien, ahí tenemos entonces nuestro Excel. Aquí vamos a escribir cálculo de la mediana, pero para datos tabulados. Bien, entonces vamos a utilizar una variable, un cuadro que ya teníamos elaborado, como este, por ejemplo, ¿ya? Este cuadro lo vamos a utilizar. Cabe recordarles que cuando la variable es discreta, dice que el cálculo es... Ah, caramba, ¿qué pasó? Control Z, Control V. Recording in progress. Compañero Ricardo. Bueno. Ya, estábamos en... Perdón, pues me conecté a la computadora. Mil disculpas, profe. No hay problema. Aquí... ¿Por qué no quiere? Ah, se está moviendo. Y de aquí... Profe, una preguntita, disculpe que la moleste. Hay Sí. un trabajo que tenemos que hacer. ¿Hasta cuándo hay que subir a ¿cómo se llama? La plataforma. Ok, supuestamente era hasta hoy día, pero vamos a tener plazo hasta mañana, o perdón, hasta el viernes, si no me equivoco, hasta el día de su defensa. Ah, ya, perfecto. Bien. ¿Y el día viernes qué va a ser? ¿Defensa? Defensa, exactamente. Todos los grupos van a defender. Si acabamos rápido hoy día, vamos a tratar de que el miércoles ya vayan defendiendo por lo menos 2 grupos, porque no va a dar el tiempo. Bien. Ya. Bueno, de acuerdo, ya. Okay. Gracias. Gracias. Ok, hasta luego. Ha copiado mal, ¿no? Ahora sí. Bien. Correcto. Aquí tenemos entonces una tabla de distribución de frecuencias de una variable continua. Les decía, cuando la variable es discreta, no era necesario hacer estos cálculos que vamos a hacer, ¿no? Simplemente bastaba conseguir los pasos que hemos visto para los datos no tabulados. Bien, los no tabulados que consistía en lo siguiente, ¿no? Aquí lo tenemos. Primero teníamos que ordenar de mayor a menor, de menor a mayor, perdón, y luego buscar la mediana utilizando esta pequeña fórmula. Cuando es tabulado pero es discreto, se hace absolutamente lo mismo, solamente que aquí, como vemos, ya está ordenado las alternativas, ¿no? De menor a mayor. Y aquí a simple vista podríamos saber que la mediana es 2, porque vamos a tener 2 valores a la izquierda o 2 valores arriba y 2 valores abajo, si quieres verlo así, ¿ya? Y 2 sería el valor central o mediana. Bien, por eso es que la discreta no se hace ningún cálculo. Pero en esta que es continua, sí. Lo primero que nos dice que hay que hacer, y lo voy a copiar, es que encontremos el intervalo
que contiene la mediana con esta fórmula, ¿no? Voy a pasarle a las fórmulas allá, ¿ya? Muy bien, ahí lo podemos ver ya, ¿no? Se los voy a poner aquí para que todos podamos seguir. Primero dice entonces determinar el intervalo que contiene la mediana, ¿ya? Para eso se utilizan las frecuencias acumuladas. Ah, interesante, ¿no? Se determinan las frecuencias acumuladas. Entonces vamos a continuar con eso. Aquí hemos hecho las acumuladas, ¿no? Y creo que es del mismo, sí, es del mismo. Entonces para no... Ajá, vamos a copiar esto directamente para no hacerlo nuevamente. Ahí está. Ajá. Bien, las fórmulas que otra vez se trabaron. Esto dividido entre esto dividido entre esto de aquí. Y luego hay que bajarlo. 1, 100, 50, 1, 100. Muy bien. Aquí lo marcamos esto, pero nada que ver. Ahora sí. ¿Ya? Bien, vamos a empezar a resolver entonces. Dice, primero encontrar el intervalo que contiene la mediana. Para esto se determinan las frecuencias acumuladas f sub i y f sub i menos 1, de tal manera que cumpla con esta condición. ¿Qué nos dice? Que f sub i menos 1 sea menor o igual a n dividido entre 2 y menor a f sub i. Entonces, el dato que conocemos es el valor de n, ¿cierto? ¿Cuánto vale n en este ejercicio? A ver si están atentos. ¿Cuánto vale n? 50, Alice. Muy 50. bien. 50. Entonces, 50. n dividido entre 2, ¿cuánto va a ser? 50 25. entre 2, ¿no? 25. Muy bien. Entonces, n dividido entre 2, señores y señoritas, vale 25, ¿no? Ese es el valor que yo necesito, n dividido entre 2. Entonces, me voy a la frecuencia, esta f mayúscula, ustedes saben que es la frecuencia absoluta, ¿no? Si fuese f minúscula, sería esta frecuencia normal. Frecuencia absoluta acumulada, entonces. Y busco el intervalo que contenga la frecuencia hasta 25, ¿ya? Entonces, esto se lee así, ¿no? Este primer intervalo contiene su frecuencia hasta el séptimo individuo o hasta el séptimo elemento. Este segundo hasta el 16, ¿ya? Como es acumulado, se lee hasta. Este sería hasta el 22. Entonces, el tercer intervalo solo contiene hasta el 22. No es ese el que estamos buscando, ¿no? Porque yo necesito el 25. Este intervalo dice que es hasta el 26. Entonces, esto es lo que yo estoy buscando, ¿no? Este es mi intervalo y lo voy a marcar todo de amarillo. Ese es el intervalo que contiene a la mediana, ¿ya? Porque aquí está acumulando hasta el 26. Y se tiene que cumplir esta pequeña inecuación que vemos acá, ¿no? ¿Qué sería f menos 1? F sub i menos 1 vendría a ser el anterior. Si este es 26, el anterior es 22. Tenemos que ver que se cumpla, ¿no? 22 es menor o igual, aquí vamos a colocarle como menor nomás, ¿ya? Menor o igual también se escribe así. Menor o igual que n sobre 2, que es igual a 25, y tiene que ser menor que f sub i, y f sub i, que es la frecuencia absoluta acumulada de este intervalo, que sería igual a 26. Entonces se cumple la inecuación, ¿no?
22 es menor que 25 y 25 es menor que 26, ¿ya? Eso solo es como prueba. Entonces yo ya sé, esto lo voy a arrastrar un poquito hacia abajo, ¿ya? Yo ya sé, ya sé cuánto vale n sobre 2, que vale 25. Ahora tengo que saber cuánto vale f sub i. F sub i vale, estos dos los vamos a marcar allá. F sub i para mí vale 26. Y f sub i menos 1, es decir, el anterior, vale 22. Bien, esos son los datos que yo necesito saber. F sub i y f sub i menos 1. Bien, aquí y esta es la prueba, ¿no? Antes que continuemos hacia adelante, ¿alguien no comprendió de dónde sale cada uno de los elementos? Tiene que preguntar ahora, ¿no? Para que no se chipe más adelante. Sí, por favor, repetir. Bien, ¿qué parte necesita que repitamos? Para sacar el primer elemento. N sobre 2. 1 por una... ¿Me podría volver a explicar lo más posible, por favor? Estoy realmente perdido. Licenciado, Ya. licenciado, igualmente, Bueno, por favor, yo le pido que vuelva a repetir de nuevo porque una más. le cuento que mi Bien. internet, me vuelvo a salir de nuevo de la reunión y se pierde todo, licenciado, por favor. Ya vean, esta es la inecuación que hay que cumplir, ¿no? Aquí me dice que, bueno, el dato que hay que encontrar es n sobre 2. N sobre 2, que en este caso es 50, 50 es el valor de n. 50 dividido entre 2 me da 25. Hasta ahí ningún problema para nadie, ¿no? Entonces, Bueno. 25 es el valor con el cual nos vamos a guiar. Y vamos a ir revisando las frecuencias acumuladas, porque aquí nos indica que eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Esta F mayúscula sabemos que es frecuencia absoluta, pero acumulada. La F minúscula solamente es frecuencia absoluta, que está en esta fila, ¿no? En esta columna, perdón. Entonces, en esta columna es la misma simbología, pero en mayúsculas. Bien, entonces vamos viendo dónde yo ubico el 25. Aquí ubico, por ejemplo, el 7, hasta ahí ubico hasta el 16, en este intervalo llega hasta el 22 y en el cuarto intervalo llega hasta el 26. Entonces, hasta ahí ya englobé a la variable que yo quería, que era 25, ¿no? Entonces, yo sé que este de aquí, donde está el 26, eso se va a llamar intervalo, y lo voy a escribir acá, intervalo de la mediana. ¿Ya? Quiere decir que ahí se encuentra la mediana, en ese intervalo, en el intervalo número 4. Bien. Ahora, ¿qué datos necesito yo obtener? Aquí necesito obtener f sub i, que viene a ser la frecuencia absoluta acumulada del intervalo que acabo de marcar, ¿no? Este sería f sub i. Y f sub i menos 1 significa el anterior, ¿ya? La anterior frecuencia acumulada. Entonces, la anterior frecuencia a 26 era 22. Muy bien. Así encontramos esos dos. Entonces, aquí yo coloco f sub i va a valer 26 y f sub i menos 1 para mí va a valer 22. Muy bien. Ahora, con esos datos yo voy a encontrar mi mediana. Aquí tenemos la fórmula de la mediana, ¿no? Dice, la mediana es igual al límite inferior más una raya de fracción, n sobre 2 menos la frecuencia absoluta anterior, dividido entre la frecuencia absoluta normal, dice, ¿no? Por la amplitud. Todos esos datos los tenemos en esta tabla. Solo tenemos que aprender a diferenciarlos. ¿Bien? A ver, voy a insertar una fórmula. Espérenme un momentito. Vamos a insertar la fórmula para que sea más fácil en Excel. La mediana. Muy bien. Acá está la fórmula. ¿Ya? Aquí está la fórmula que vamos a utilizar. Y
vamos a reemplazar en esto de acá. A ver, espérenme un momentín, voy a insertar una fórmula. Muy bien. Ahora sí. Aquí mejor lo voy a insertar en Excel para que podamos reemplazar. A esta la vamos a borrar. Muy bien, aquí tenemos nuestra fórmula. Lo único que hay que hacer es, esta vez si se puede agrandar. Sí, vamos a reemplazar la fórmula, ¿ya? Entonces la mediana va a ser igual. A ver, aquí abajo vamos a aprender. La mediana va a ser igual al límite inferior. ¿De dónde saco el límite inferior? Para eso es que yo he marcado este intervalo, ¿no? Una vez que yo identifico el intervalo que contiene la mediana, voy a obtener los datos de ese intervalo. Entonces, mi límite inferior aquí es 62, ¿no? Sabemos que el límite inferior es el primero y el límite superior es el segundo. Entonces, mi límite inferior vendría a ser 62 más, aquí tenemos n sobre 2, sería 50 sobre 2, sabemos que vale 25, ¿no? Ahora, f sub i menos 1, hemos dicho que es el anterior, ¿no? F mayúscula, la frecuencia acumulada anterior, que vendría a ser 22, dividido entre la frecuencia absoluta normal. Vemos ahí que está con minúscula, ¿no? Como está con minúscula, se refiere a esta frecuencia. Ahora, ¿cuál de todas estas voy a utilizar? Pues la frecuencia de este intervalo que contiene la mediana. En este caso es 4. Bien, vamos a reemplazar entonces, aquí reemplazamos el 4. Todo esto dice multiplicado por la amplitud. A ver si es que han hecho bien su examen. ¿Cuánto es la amplitud de este intervalo? 9, Elisa. Muy bien, 9, ¿no? ¿De dónde sacó eso? Se preguntarán algunos. Pues es la diferencia entre el intervalo, entre el límite inferior y límite superior, ¿no? De 35 a 44 la diferencia es 9. De 44 a 53 la diferencia es 9. Eso se conoce como amplitud. Bien. Y eso es todo, jóvenes. Aquí lo único que hay que hacer es, acá, ir resolviéndolo aritméticamente, ¿no? Aquí tenemos 25 sobre 2, por ejemplo. 25 menos 22 sería 3. Nos daría 3 cuartos. 3 cuartos multiplicado por 9 es 0,75, ¿no? Pero lo podemos hacer acá. 27 dividido entre 4 daría 6,75. Entonces esto va a ser 62 más 6,75, ¿no? Ese va a ser el valor de la mediana, que nos va a dar como resultado 62 más, ahí lo vamos a colocar, 68,75, ¿no? Ese va a ser, ese es el valor de la mediana. Bien, entonces, ¿cómo yo sé que ese es el valor de la mediana? Para empezar, la mediana tiene que pertenecer al intervalo que yo he marcado, ¿no? Si ustedes lo ven, 68,75 sí está dentro de ese intervalo marcado. Muy bien, y de esa manera entonces encontramos la mediana, ya para datos de variable continua. ¿Alguna consulta de hasta ahí? ¿Alguien no entendió una parte para que lo repitamos? Bien, todos han entendido entonces, ¿no? No hay mucho, como se dice, no hay mucha... ¿Sí? Licenciado, ¿le puede repetir cómo encontrar la mediana, por favor? ¿Desde qué parte, José María? Es que si usted me dice que cada rato se sale,
No vamos a estar repitiendo también cada rato todo, ¿no? Exactamente qué parte no entendió si es que escuchó. Para eso estamos grabando las clases, ¿no? Para los que tienen problemas de internet o para los que no ingresan van a poder repetirlo. Pero en clase podemos volver a explicar puntos que no se entiendan, ¿no? Si ustedes me dicen, me lo repiten todo otra vez, es como si pasáramos 2 clases en una, ¿no? Entonces, José María, si usted tiene alguna duda aquí, dígame qué parte no entendió y yo se la explico. Si es que hay algo que no haya entendido. Le vuelvo a repetir, si es que es un problema de señal, más que todo por respeto a sus compañeros, para que avancemos más rápido, tendría que esperar a ver el video, ¿no? O a no ser que nadie haya entendido, porque yo les pregunto, por eso les pregunto, si no entendieron, y yo veo que nadie dice nada, entonces porque entendieron. Licenciado, una consulta. Dígame. Yo entiendo bien todo el procedimiento que está haciendo, pero lo que no entiendo es, digamos, que en el examen que dimos, haciendo todos los procedimientos, por ejemplo, de los anteriores ejercicios, el primer, segundo, tercer paso, no se cumplió, o sea, ya nos ha impuesto un número y teníamos que hacer de acuerdo a eso los intervalos. Y a veces creo que ya no es necesario hacer el procedimiento, eso me lo... En el examen, sí. En el examen ya se les daba la orden de que trabajen con 8 intervalos, ¿no? Entonces ahí no era necesario encontrar el valor de K. K valía 8 y solamente ese es el único paso que se omite, ¿no? Después el paso 1 hay que encontrarlo, el paso 3 también hay que encontrarlo y se arman los intervalos en función de esos datos, ¿no? Esa misma situación también hay en el trabajo que nos dieron el 1 y el 2. Hay varios ejercicios que están así. Exactamente. Y es justamente por eso el examen, ¿no? Porque el examen está basado en el práctico. Salud, Marisol. Y los que han hecho el práctico no han tenido ningún problema con su examen, ¿no? Los que no han hecho el práctico prácticamente se han estrellado contra esa pregunta, ¿no? Porque la han visto por primera vez. Y creo que es una pregunta del práctico, incluso si no me equivoco. No sé si de ahí lo copiamos y solo cambiamos unos datos o es exactamente igual. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dígame usted. Ya, a mí me salían resultados variables o para pillar la variable, cuando se multiplica 1 más 3.3 por la logaritmo de n, y si trabajaba con la calculadora 1 más 3.3 más logaritmo, me botaba otro resultado. Y si trabajaba directamente 4.3 por logaritmo, me botaba otro resultado. Ya no podía con cuál trabajar. Muy bien. Ok, la fórmula es así. ¿Alguien más tuvo ese problema? Sí, Licen, porque igual yo ponía 1 más 3.3, pero ahí indica por logaritmo de 40, no sé si es correcto, porque yo lo hice de esa manera, porque ahí tiene un por. Se lo voy a agrandar solamente para que resolvamos esto. Profesor, una consultita. Yo tuve que bajarme, por ejemplo, en mi celular, diferentes tipos de calculadoras, científicas, desde luego, ¿no? Y en alguna de ellas ponía yo, por ejemplo, 1 más 3.3, ¿ya? Sin necesidad de poder ponía directamente el logaritmo del número, o sea, de n, y me salía el resultado. ¿Sí? En otros tenía que poner por logaritmo y más el n, y me salía también el resultado. Pero en otras directamente no coincidían y no me salían de ninguna y otra forma. ¿Por qué razón es eso? ¿Hay una variable de calculadoras? ¿Qué pasa? No es necesario poner el por o la multiplicación, ¿no? Se sobreentiende que se están multiplicando cuando no hay nada entre medios. Ahora, si usted le escribía así, 3.3, y luego escribía el logaritmo de 50, por ejemplo. Sí, claro. Esa es una forma. A ver, espera, no la tengo bien.
Ah, y aquí sí me pide. Por ejemplo, aquí en Excel sí me pide, pero en calculadora no. Sí. ¿No? En Por eso, calculadora no. María, demasiado. He bajado uno y otro tipo de calculadora para poder hacerlo. No, no era necesario. Solo era aplicar. Ahora, lo que me decían aquí, lo único que tenían que hacer era aplicar el orden que tienen las matemáticas, ¿no? Ustedes no pueden sumar 1 más 3.3. No pueden hacer eso. Porque 3.3, este valor de aquí, no es un número que está suelto. Si ustedes quieren entenderlo así, este número está casado al logaritmo. Cierto. Entonces, primero tendrían que resolver esta multiplicación, si es que quisieran hacerlo paso por paso, ¿no? Y luego esa multiplicación sumarle al 1. Por eso es que por eso pedía usted 8 y nosotros sacábamos 7. No, cuando ya dice que trabajen con 8 intervalos, entonces ustedes ya tienen que, o sea, tienen que obviar el paso 2 y colocar directamente aquí, K es igual a 8, ¿ya? Porque esa es la orden que le está dando, ¿no? Y el que no dijera nada de que trabajen con un número determinado de intervalos, tendríamos que hacer lo que hicimos en la clase normal, ¿no? Los 3 pasos para encontrar los valores. Listen, yo respondí con los 3 pasos. Listen, entonces no sería tan preciso la fórmula, entonces, ¿no? Ya. ¿Por qué hacemos de las dos formas? Bueno, aquí me están dando a entender que no han visto su práctico hasta después del examen, ¿no? Porque Así es. cada vez que me preguntan esto. Yo recién estoy viendo, ni me enteré. Sí, no se ha enterado que había examen. O práctico, pero no. Sí, de verdad, hoy día me enteré. Ya. Uy, ya se va a cortar el Zoom. Bien, ¿cuál era su pregunta? Ah, ¿por qué algunos dan 8, algunos así, no? Bien, en algunos casos, pues, se precisa trabajar con un determinado número de intervalos, ¿no? Eso es en función a lo que el investigador quiere mostrar. Si el investigador quiere dividirlo en 7, en 8, en 9 intervalos, tiene que tener un criterio, ¿no? Y explicar el por qué quiere hacerlo así. ¿Ya? Entiendo. Tal vez quiere mostrar más segmentos, ¿no? 10 segmentos, dividirlo en 8, en 7. Ya, eso está entonces según el criterio del investigador que está haciendo ya, los cuadros. Bien. Por eso dicen, o sea, mi consulta era, o sea, sale un resultado, ¿no ven? Con la fórmula. Entonces no, o sea, no se debe acatar siempre eso, entonces puede modificarse eso. O sea, Sí. se puede romper una regla más o menos así, ¿no? Claro, si usted lo ve necesario o si usted quiere mostrar su tabla de diferente manera, podría hacerlo, ¿no? Pero no por capricho, sino porque usted debería tener un criterio para hacer eso. Pero si no... Ahora, este trabajo práctico engloba muchas cosas que todavía no hemos terminado de estudiar, ¿verdad? No, ya debería estar todo. Y si es que hay algo que no han podido resolver, podemos verlo en clase. Ajá. Sí, porque yo recién ahora lo estoy viendo y me ha asustado. Sí. Y más me ha asustado porque no sé qué valor tendrá. Al práctico. Los prácticos en sí valen 30 puntos, ¿no? Y está dividido en su trabajo de intervalos, que era lo primero que han hecho, este trabajo, y las exposiciones que valen como 3 trabajos, ¿no? Es decir, que vale 300 puntos las exposiciones. Es decir, estaríamos hablando de un práctico de entre 5. Son 6 puntos de la nota final. Eso es lo que vale. Bueno, ahora habrá que ver si voy a aprobar o no voy a aprobar. Todos aprueban, todos los que llegan hasta el final, luchando, aprueban. Bueno, pero a ver, volvamos al ejercicio. Bueno. ¿Qué duda tendrían sobre esto, no? Aquí encontramos la mediana ya. Solamente ubicamos un intervalo, sacamos los datos de ese intervalo, lo reemplazamos en la fórmula y encontramos la mediana. Esto vamos a borrarlo, no tiene ya nada que ver con este ejercicio. Bien, igual se va a cortar el Zoom, ¿no? Si no tienen más preguntas, vamos a saltar al siguiente subtítulo.
En su aplicación de la mediana en las gráficas, en la representación. En la gráfica no lo va a poder encontrar, ¿no? Pero su interpretación es la misma. 68 es el valor central que divide a la serie de datos en dos partes iguales, ¿no? Si usted lo ubica, 68 estaría por aquí al medio, entre medio del cuarto intervalo. Entonces, se sobreentiende que 68 va a tener exactamente los mismos datos a la izquierda que a la derecha, ¿no? Es decir, datos inferiores y datos superiores. Esa es su interpretación. Dicen, ¿Sí? y otra forma no sería hacerlo por directamente dividiéndolo o sumando los valores y dividiéndolo entre dos. Si quiere hacer, eso sería para datos no tabulados. Es decir, a ver, espérenme un momentito. Si quiere hacer datos no tabulados, ¿qué es lo que hemos hecho acá, no? Teníamos unos datos, los hemos acomodado, luego los hemos encontrado el valor mediano así. Y podría hacer eso si es que usted tuviera estos datos, ¿no? Es decir, estos datos iniciales, que son estos 50 datos, ¿no? Usted lo acomoda de mayor a menor y luego lo divide según la fórmula. Estos serían datos no tabulados, es decir, antes de que hagamos esta tabla de aquí, ¿no? Una vez que hacemos esta tabla ya son datos tabulados. Bien, no sé si me dejo entender. Cuando ya tenemos esta tabla, tenemos que utilizar la fórmula que hicimos hoy día, pero si hacemos solamente con estos datos de aquí, son datos no tabulados y tendríamos que seguir los pasos de no tabulados, que son los de acá, ¿no? Primero lo ordeno de menor a mayor y luego encuentro la mediana con esta fórmula. Como es impar, la voy a encontrar con estos dos pasos, ¿no? Eso sería. Exactamente no va a dar el mismo resultado porque lo estoy haciendo ya con datos más precisos. Los datos no tabulados son más precisos, ¿no? Porque son datos puros, mientras que los datos tabulados ya son aproximaciones, porque ya son conjuntos de datos, ¿no? Un valor representativo nos daría el resultado. Bien, no sé si la aclaré o más bien se lo empeoramos más para sus compañeros, ¿no? Lisen, buenas noches. Una consultita. El ejercicio 19 y 20, entonces tenemos que hacer de esa manera, ¿no? Como la que está explicando. 19 y 20. Vamos a ver ahorita el De la práctico, práctica. ¿no? Por favor. Vamos a ver un momentito. Primero vamos a terminar de explicar por lo menos esto. Ya hemos visto la mediana. Ahora veamos la media aritmética, por lo menos el concepto, ¿ya? Porque ya se corta el Zoom. Vamos a pedirle a ver Dayana Suárez que nos ayude leyendo. Listen. Sí, por favor, léalo. La medida aritmética. La medida aritmética, denominada simplemente medida, es la suma de los valores observados de la variable, dividido por el número de observaciones. Muy bien, muchas gracias. No sé si su celular está partido la pantalla, pero 3 veces le dijo medida a la media, ¿no? O es muy chiquito su pantallita, pero es media aritmética, ¿no? La media aritmética, sí, 3 veces le dijo medida. También se denomina simplemente una media. Es lo que ustedes conocen como un promedio, ¿no? La sumatoria de todos los datos observados dividido entre el número de observaciones. Es como cuando ustedes quieren sacar una media de calificación, por ejemplo, ¿no? Ustedes sacan primero 80, luego sacan 100 y después un 60, pongámosle. ¿Qué es lo que hacen? Suman sus 3 exámenes, 80 más 100 más 60, y lo dividen entre 3, porque son 3 observaciones. Eso es una media aritmética, ¿no? Sencillísimo. Veamos qué más tenemos ahora. Aquí también se hace para datos tabulados y para datos no tabulados, ¿ya? Empecemos con los datos no tabulados. ¿Quién pudiera leer esto?
Esmeralda, ¿está ahí? Sí, Licen, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Por favor, ¿puede leer esto? Ya. La media aritmética para datos no tabulados. La media de n números x1, x2 hasta xn de la variable cuantitativa x observados en una muestra es el número y la fórmula. Muy bien. Bueno, pero felicidades, ¿no? O sea, lo ha leído perfecto. Son pocos las personas que leen bien las teorías, ¿no? Porque estos son conceptos matemáticos. La media de n valores, ¿no? ¿Qué significa n valores? De un determinado número de datos. N significa el número de elementos, ¿no? Puede ser la media de 50 valores, de 100 valores, según el ejercicio va cambiando n, ¿no? La media de n valores, x1, x2, hasta x sub n, bien, va a ser esta fórmula. Esta E grande, ya la vimos anteriormente, significaba sumatoria, ¿no? Entonces, esta media va a ser igual a la sumatoria desde el primer elemento hasta n, es decir, hasta el último elemento. Si n vale 50, hasta el elemento número 50 nos dice, desde el primero hasta el 50, de los valores de x dividido entre n. Esa es la media. Esta fórmula pareciera difícil, pero es lo que hacemos normalmente, ¿ya? Jóvenes, les envío el link enseguida para que continuemos.